bienvenidos a Se ha Dicho. Todavía estamos aquí en mi casa, ustedes en la suya, mientras sigamos en esta modalidad de Zoom, pero tenemos mucha fe de que pronto, con todas las normas de seguridad que correspondan, por lo menos yo espero regresar pronto al estudio, como lo han hecho mi resto de compañeros de Televen, pero ya ustedes han visto nuestra programación. Tenemos que cuidarnos. Este asunto del COVID-19 no nos ha abandonado durante este año y, por supuesto, tenemos que cumplir con todas esas normas de bioseguridad sin dejar de atenderlos a ustedes. Por eso estamos listos para ver 2 nuevos casos, pero antes debo recordarles cómo contactar a mi equipo de producción. Primero, recuerden que el equipo de producción está activo en horarios de oficina y que nosotros cumplimos con las normas de cuarentena. Hay una semana flexible, hay una semana que no es flexible, por lo tanto no todo el tiempo las chicas están al lado del teléfono. La forma más fácil para que usted se comunique con nosotros es a través de nuestra cuenta en Instagram, @seadicho_televen. Por favorcito, estén pendientes de sus mensajes directos, porque el equipo de producción les contesta por mensaje directo y les pide un número telefónico. Además de eso, el correo electrónico, que está totalmente al día, los estamos pautando. Tenemos que esperar que haya luz, que haya wifi, que todo el mundo esté conectado, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo. shdteleven@gmail.com. Mi cuenta en Instagram, @monifernández con una Z y con una S. Yo leo absolutamente todos los mensajes privados y se los paso a mi equipo de producción o se los paso a mis asistentes en Abogados Solidarios, dependiendo si usted quiere salir en pantalla o usted quiere una consulta privada con alguno de los abogados, que lógicamente tiene un costo, pero es un costo solidario. Nosotros estamos listos desde acá, así que adelante con el primer caso. Ya está por acá desde Acarigua, Mercedes Peña. Buenas tardes, Mercedes, bienvenida, Se ha dicho. Sí, buenas tardes. Gracias por su atención. A usted, Mercedes, por recibirnos, porque además ustedes van a ver que Mercedes está con autorización de su jefe, está en su trabajo. Ella se metió por allí en un depósito para no molestar la rutina diaria de su trabajo, cosa que tiene mucho esfuerzo, porque cuando uno tiene una necesidad de resolver un caso, no importa dónde esté, inclusive por Zoom, metió en el depósito del trabajo con poquita señal, pero vamos a tratar de encaminarlo, porque Mercedes, tienes un problema de sucesión. Mi papá y mi mamá se separaron, ¿verdad? Mi papá se buscó otra señora, se fue a vivir aparte, ¿verdad? En esa señora tuvo 2 hijos, ¿verdad? Nosotros somos 4 hijos de padre y madre. Mi papá, después esa señora con la que él se fue a vivir de nuevo, dejando a mi mamá después de 30 años, esa señora lo dejó. Se fue con otro señor más joven, dejándole los hijos, y él quedó solo con los hijos. Bueno, a raíz de que él estaba solo y mi sobrina mayor, hija de uno de mis hermanos mayores, estaba, como se dice, ya con sus 4 hijos, casada, ya no cabían en la casa, decidimos que ella se fuera a vivir con él, a la casa de él, y ayudarle con los hijos, pues. Y además de eso le ayudaba también mi cuñada, la mamá de ella. Al pasar el tiempo, mi papá va envejeciendo, ¿verdad? Mis hermanos quedan a cargo de la finca, ¿verdad? Mi hermana y yo, somos 2 hembras y 2 varones, mi hermana y yo nos fuimos a estudiar y a raíz del tiempo, como mi papá ha estado solo con mi sobrina, él decide darle un poder a mi sobrina para que ella, un poder absoluto. Tengo copia del poder, tengo copia de la título de propiedad de las tierras. Ajá. Okay. Darle un poder dejándonos nosotros por fuera. Nos deja por pero fuera, papá, según mi sobrina, papá, ella no nos metemos en estas tierras. Dígame. ¿Papá está vivo? Sí, mi papá está vivo, tiene 89 años. ¿Y en qué fecha le dio el poder a tu sobrina? Eso fue en febrero del año pasado. ¿Y qué hizo tu sobrina con ese poder? Bueno, mi sobrina con ese poder ha gestionado los créditos, ha estado pendiente de la siembra de la finca, ¿verdad? Pero la cuestión de todo es que, ok, pudo haberle dado el poder para que ella gestione, ya que mis hermanos en tiempos anteriores le han quedado mal a él, mi hermano menor, mi hermano mayor, el nieto, todos le han quedado mal y él decidió darle el poder a ella, ¿verdad? Entonces, pero no es tanto eso el poder, sino que ella nos cohíbe a nosotros de que nosotros podamos sembrar en esas tierras, de que no tenemos derecho de entrar ahí, de que todo eso es de ella, de que eso lo va a sembrar ella y que eso es de ella. Entonces, yo no sé cómo... ¿Qué dice tu papá?
¿Qué dice tu papá de eso? Porque tu papá está vivo y está, entiendo, está consciente, ¿no? Sí, eso es lo que yo quería consultar, porque él está aferrado a que eso es de él y eso es de él y le dio el poder a ella y que nosotros no tenemos derecho a meternos ahí, que esto y que lo otro, y está como cerrado en eso, pues. Claro, pero es que fíjate lo siguiente. Primero, esto no es un caso de sucesión, porque tu papá está vivo, ¿sí? Eso es Sí, lo primero que tenemos que tener absolutamente claro. Lo que pasa es que a veces pensamos que como es de mi papá o es de mi mamá, a mí me corresponde. Yo lo que le digo a la gente siempre es, bueno, pero por lo menos espera que se muera, porque mientras estén vivos y mientras el que tiene el patrimonio, que es el causante, como se llama en derecho, es decir, el que al morir va a causar el derecho hereditario de todos sus sucesores, mientras él esté vivo, él es dueño y señor de sus bienes. Él puede hacer lo que él quiera con los bienes, siempre y cuando esté consciente. Él puede vender, él los puede regalar, él se los puede dar a alguien para que lo administre, él puede desprenderse de absolutamente todo, irse a viajar por el mundo con su dinero y cuando él muera, dejar una notica que diga, gracias queridos hijos, los quiero mucho. Es decir, él no está obligado, Mercedes, bajo ningún escenario, a que ustedes entren en sus tierras o que ustedes exploten sus tierras o que ustedes dispongan de su dinero por ahora, porque él está vivo y como él está vivo, él es el único propietario de esos bienes. Te pregunto para luego seguir desarrollando esto que te estoy explicando. Cuando él se separa de tu mamá, cuando él se divorcia de tu mamá, ¿ahí hubo división de bienes entre esposos? No, doctora, eso también es lo que quería consultar, porque mi mamá estuvo con él durante 30 años, ¿verdad? Cuando hubo la tenencia de tierras, que ellos fueron a reuniones, que el presidente de la República les cedió terreno, hubo una parte primera que se la cedieron a nombre de mi mamá y hubo una parte que fue a nombre de él. Esa que estaba a nombre de mi mamá se la colocó a nombre de mi hermano menor, ¿verdad? Y la otra fue la que quedó a nombre de él. Pues. Hay otras dos fincas más que están a nombre de mis hermanos menores. O sea, no están a nombre, están asignadas a ellos, pues. Me pregunto, ¿qué me estás diciendo? Si eso fue que entregó el Ejecutivo, esas tierras pertenecen al INTI, ¿es correcto? Sí, doctora, sí. Sí, Es es verdad. decir, que ni siquiera estamos hablando de una propiedad de ustedes, estamos hablando de un otorgamiento de tierras que les dio el Estado a través de una carta agraria. Confírmame eso, por favor. Sí, sí, doctora, sí. Yo tengo el título de propiedad de adjudicación, pues, del INTI y la carta Ok, agraria. Pero también está a nombre de mi sobrino. de adjudicación para la explotación de las tierras, ¿correcto? Sí, sí, sí. Yo tengo la Vamos, copia de todo eso. que me interesa explicar esto, todas las cosas cambian, desde que producción me dice, es una herencia, a que luego no es herencia, pero además tampoco es propiedad, porque el Estado lo que hizo fue otorgar la concesión para la explotación de una tierra. Eso pasa muchísimo en el interior, donde hay muchas tierras que o pertenecen al Estado o pertenecen a particulares y el Estado dispone de ellas. Ya les voy a explicar cómo y por qué cuando regresemos del receso, pero antes quiero recordarles nuestro correo electrónico mientras estemos en esta modalidad común, shdteleven@gmail.com. shdteleven@gmail.com. Cuenta en Instagram, @monifernández con una Z y con una S. Un breve receso y vuelvo con ustedes. La carta agraria no es hereditaria, no se puede vender, no se puede ceder, no se puede donar, no se puede alquilar, porque en toditas las cartas agrarias establecen que es intransferible la adjudicación que hace el Estado sobre la explotación de la tierra. Se ha dicho. Por acá está Mercedes Peña de Acarigua, en el estado portuguesa. Ella está pidiendo un permiso durante su jornada laboral. Agradecemos a su patrono haberle dado el permiso. Ella se colocó
colocó allí en el depósito de su trabajo y está haciendo un gran esfuerzo por conectarse con nosotros. Y veníamos conversando, Mercedes, de un conflicto que hay con tu sobrina, que está de alguna manera apoyando, ayudando a tu papá en la explotación de unas tierras, y lo que ustedes aspiran como familiares, porque todavía son herederos en la medida en que tu papá está vivo. Y yo te hablaba, sin conocer que esto era una carta agraria y una adjudicación de explotación por parte del Estado a través del Instituto Nacional de Tierra, te preguntaba si había habido división de bienes, que quién tenía la titularidad de la propiedad, y allí entonces me comentas que es el Instituto de Tierras quien les adjudicó las tierras, y quiero que me puntualices eso, que unas estaban a tu mamá y otras a tu papá, ¿sí? A través de esas cartas agrarias. Tu mamá me dices que se las otorgó a un hermano tuyo. Normalmente, y para explicar a todos, cuando el Instituto Nacional de Tierras le otorga la explotación de una tierra a un particular, lo hace de la siguiente manera. Esta es la tierra, supóngase que pertenece al Estado, que pertenece a una institución pública, o que en definitiva es de un particular, y el Estado decide, a través de un mecanismo legal, quedarse con las tierras, pero que necesita ponerlas a producir para garantizar el derecho a la alimentación, que es un derecho humano que el Estado debe garantizar. Por eso el Estado te dice, toma, te doy esto, no es tuyo, es mío, pero yo te lo doy para que tú lo explotes y lo hagas productivo, pero que lo hagas productivo además para todo el núcleo que vive en esa o en poblaciones cercanas, de manera que se pueda garantizar el alimento a través de una explotación. Pero la carta agraria no es hereditaria, no se puede vender, no se puede ceder, no se puede donar, no se puede alquilar, porque en toditas las cartas agrarias establece que es intransferible la adjudicación que hace el Estado sobre la explotación de la tierra. Es decir, te la di a ti, tú no la puedes regalar, ni que sea tu hijo, tu primo, tu sobrino, etc. A menos que vayas ante el ente público y le digas al ente público, mira, ¿sabes qué? Ya mi papá está viejito, ya lamentablemente no pueden explotar la tierra, pero como nosotros la hemos venido explotando y somos pisatarios de esta tierra junto con él, vamos a modificar la carta agraria, me haces a mí la concesión de la explotación de las tierras. Eso es lo único que puede pasar. Yo no puedo hacer un documento donde yo diga, Mercedes, te dejo mi tierra, porque es que eso no es mío, eso es del Estado. Tú puedes heredar, no sé si tu papá o ustedes generaron una compañía anónima para explotar las tierras, o generaron una asociación de explotación. Entonces, el negocio como tal, bueno, el material, la casita que construyeron encima de esa tierra, lo que ustedes utilizan para la cosecha o ellos utilizan para la cosecha, para la siembra, eso sí, es parte de los bienes que ustedes en algún momento pudiesen heredar. Lo que no pueden heredar, porque no se heredan las tierras del Estado, porque no son de él que se las adjudican, eso no se puede heredar, ¿ok? Porque si el Estado hace un proceso posterior de adjudicación de tierras, que eso también se hace, es decir, las tierras son mías, te las doy para que tú las explotes y después de tantos años, según establezca el Estado, yo paso y te otorgo la propiedad porque tú has sido un pisatario que has cumplido con las condiciones que yo te coloqué como Estado. Pero si el Estado solo te dio una carta agraria para que explotes la tierra, eso no se hereda, ¿sí? Por lo tanto, el poder que tiene tu sobrina es un poder totalmente válido y ella puede llegar hasta donde el Estado se lo permita. Ok, vamos a ir al receso y cuando regrese vamos a hablar del poder, porque quiero que entiendas, Mercedes, que mientras que tu papá esté vivo y haya una carta agraria a su favor, él puede hacer lo que él quiera. Y si además él está consciente y les está diciendo a ustedes que quiere que esa sobrina sea quien le administre sus bienes o quien administre la explotación de las tierras, él perfectamente lo puede hacer, siempre y cuando no haya una transferencia de la propiedad a una persona distinta que él, que fue a quien se la asignó el Estado. Voy a ir al receso y al regreso actualizamos sobre esto enseguida. Pero mientras tu papá esté vivo, tu papá esté consciente
y esas tierras se estén explotando en los mismos términos que se permitió por parte del Estado, ustedes no tienen nada que hacer. Se ha dicho. Ya estoy de regreso con ustedes. Mercedes Peña desde Acarigua está allí en su lugar de trabajo. De repente de vez en cuando van a escuchar a sus compañeros de trabajo, pero lo que tenemos para poder atender su caso, esto es lo que tiene el Zoom, que ustedes van a escuchar cualquier cosa, el perrito ladrando, el vendedor de las papas por allí, etcétera. Pero retomando tu caso, Mercedes, yo entiendo que cuando ustedes tienen durante muchos años unas tierras que las están explotando, de alguna manera asumen que esas tierras son de ustedes y que cuando se muera el papá le corresponde a los hijos. Pero los bienes del Estado son del Estado, no son de los particulares. Hasta tanto el Estado les otorga un título de propiedad, no de explotación, y ese título se registre. ¿Qué significa eso? Y probablemente no te vaya a gustar. Es que efectivamente tu papá, si está lúcido, porque además me dices que está consciente de lo que él está haciendo, y te otorgó un poder a para tu sobrina, que es su nieta, para que ella lo acompañe, venda, compre, etcétera, perfectamente lo puede hacer. Yo te recomendaría que de alguna manera ustedes tuvieran claridad, porque si hay otras cartas agrarias a nombre de tus hermanos o de tu mamá, eso es otra cosa, porque eso ya es un derecho de ellos, adquirido porque se lo dio el Estado. Pero mientras tu papá esté vivo, tu papá esté consciente, y esas tierras se estén explotando en los mismos términos que se permitió por parte del Estado, ustedes no tienen nada que hacer. Cuando tu papá fallezca, es otra cosa, porque ustedes no son herederos de tierras, pero sí de la explotación como tal de la tierra. Como la maquinaria que está adquirida y todo eso sí sería otra cosa. Eso es otra cosa, ¿ok? Los árboles son de ustedes, las maquinarias, todos los elementos que utilicen para la producción, todo eso es de ustedes si está a nombre de tu papá, o a nombre de la compañía, o a nombre de la cooperativa que tiene tu papá cuando él fallezca. Pero, y ahí está el cuidado con esto y la sinceridad con la que ustedes tienen que hablar con tu sobrina. Si yo tengo un poder y yo soy una persona que me voy a aprovechar del poder, eso no está bien, sino de alguna manera pedirle a tu papá que les explique, mira papá, ahora porque tú estás vivo, chévere, ella te está ayudando, pero no nos dejes un rollo. Mira papá, cuando tú te mueras, ¿qué tú quieres hacer con estos bienes? ¿Los vas a dejar tu nombre? ¿Los vas a vender ahorita? ¿Nos vas a dejar la plata? ¿No nos vas a dejar nada? Para que haya transparencia. Porque si tu sobrina con ese poder comienza a hacer cosas que tu papá no quiere que haga, tu papá tiene que estar consciente que si yo te doy a ti un poder para que tú hagas todo lo que tú quieras, bueno, eso tiene unas consecuencias. Entonces, más allá de lo legal en este momento, Mercedes, porque legalmente está bien, él está vivo, él puede disponer de sus bienes mientras esté vivo, puede vender, puede gastarse la plata, puede regalarla. Ustedes no tienen derecho a nada de un padre hasta tanto el padre no fallezca. La parte moral es lo más importante en este caso, que se sienten con tu sobrina y se sienten con tu papá y haya transparencia. Mira, voy a vender este tractor. Papá, ¿usted dio permiso de vender ese tractor? Sí, yo di permiso de vender ese tractor. Bueno, listo. No puedes hacer otra cosa. Por eso te digo que más allá de lo legal, esto es un tema moral, de transparencia, donde ustedes se sienten con esta sobrina tuya, nieta de tu papá, que tiene el poder y le diga, mira, que tienes esto en tu cabeza, ¿qué es lo que vas a hacer con esto? Porque de resto no hay absolutamente otra cosa que hacer mientras él esté vivo y esté consciente. ¿Está clara, Mercedes? Sí, doctora, pero yo siempre he estado clara en eso, que esas tierras no son de ellos, pero la cuestión es, ella puede ir ante el INTI y solicitar, ¿cómo se dice? Como ya tiene el poder, solicitar título de propiedad a nombre de ella, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Puede hacer, porque y tiene todo poder. ese papeleo, el poder está registrado, ¿verdad? Y ese papeleo lo hizo ella sola, sin comentarnos a nosotros, eso fue como en secreto, ella se iba a hacer las diligencias, le llevaba a los abogados a mi papá a la casa, todo eso. En el mismo momento que si el INTI le da la explotación de tierras a ella, no es por ser sobrina, es porque el INTI a través de un acto administrativo así lo decide. Pero si el poder de tu papá estuvo otorgado de manera consciente, y por lo que me estás diciendo, tu papá todo el tiempo les ha dicho, yo quiero hacerlo así. Entonces,
mira, si tu papá está consciente y tu papá está claro que no quiere nada con ustedes, bueno, mira, ahí ya es una parte moral, pero no es una parte legal. ¿Qué podrías advertirle al Estado en tal caso que ella empiece a hacer gestión ante el INPI? Mira, este señor tiene 80 años, no sé si le están afectando la conciencia, si lo están manipulando. Mire, póngale ojo a lo que está haciendo, ¿sí? De manera que él no sea víctima de un engaño o de su ánimo, porque de resto no hay absolutamente nada legal que le impida a tu papá disponer de todo lo que él tiene como él quiera. Así que, por lo tanto, Mercedes, no puedo aceptar la solicitud porque no hay de nuestro lado nada legal que hacer, y sino invitarlos a ustedes a que, desde el punto de vista moral, ustedes hablen con claridad del uso consciente de tu papá de ese acto de otorgamiento de poder para una sobrina. Mientras que estemos vivos, los bienes son nuestros, y además dejen todo eso a nombre de quien lo vayan a dejar de una vez, por favor. Un breve receso y vuelvo con ustedes, porque a la hora de ustedes vender la casa, tienen que venderla en un registro, o si ustedes tienen que dividirse alguna otra cosa que haya quedado de papá, para tu hermana lo tienen que firmar, se ha dicho. También está acá desde la Carigua, volvemos con la portuguesa, qué casualidad, la señora Mayra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora, gracias. Bien, por fin logramos conectarnos, por fin logramos acomodar la conexión. Quiero que me cuente su caso porque me dice algún asunto de la LOA. ¿Qué pasó? Sí, doctora, mira, bueno, hace 2 años falleció mi papá. De esa unión somos 7 hermanos. Una tiene discapacidad cognitiva. Y cuando se hicieron los papeles, que se hizo la declaración sucesoral, que se hizo la declaración de únicos y universales herederos, no se dijo ese detalle, o sea, de que ella tenía deficiencia cognitiva. Ah. A ver, ¿y dónde les estaban exigiendo que ustedes dijeran que ella tenía deficiencia cognitiva? No, lo que pasa es que cuando falleció mi papá, él trabajaba en la alcaldía del municipio Páez. Okay. Cuando él falleció, tuvo que hacer la declaración de un único y universal heredero para que fuera mi mamá la que se quedara con la pensión y con su salario, pues. Claro. Y cuando dieron el veredicto, vamos a decirlo así, yo tengo acá la cuestión de la alcaldía, que dieron el informe final, dice que todos los hijos estaban en su pleno, dice aquí que ninguno presenta ninguna discapacidad, perdón, que ninguno presenta ninguna discapacidad, y ese salario le quedó a mi mamá. Ella es la que está pidiendo que si eso se debe arreglar, ella lo que quiere saber es que si eso se debe arreglar o se puede dejar así. Pero es que la beneficiaria de esa pensión es tu mamá, directamente, porque ella está viva en este momento. Ahora te pregunto, ¿hay otros bienes vinculados con tu papá sobre los cuales haya que hacer alguna declaración o alguna... No, del único bien es la casa familiar, y ya se hizo la declaración sucesoral ante el CENIA. Se hizo todo el proceso. Tampoco se dijo que ella era discapacitada. El CENIAT, por ejemplo, a nivel de CENIAT o a nivel de tribunales, para que tú hagas tu declaración de único de tribunales, o para que tú declares ante el CENIAT que ustedes son los herederos, no tienes que decirle que es una persona no con discapacidad, simplemente tienes que declarar que para si ustedes efectivamente van a declarar, no solo decir que es discapacidad, sino hacer un proceso legal para declararla oficialmente como una persona incapacitada. Porque fíjate algo, lo que pasó con la alcaldía, pues no debió suceder, porque al final estás mintiendo a un ente público. La estadística, todos somos capaces y tienes una hermana con discapacidad. Pero a los fines de la sucesión de la casa, para que ustedes arreglen las porciones de la herencia que toca a cada efectivo, y tenemos que hacer, si aquí lo van a necesitar, te explico por qué. La casa quedó dividida en las porciones de ley, ¿sí? ¿Qué significa eso? Sí. Tu mamá como esposa y tu mamá como heredera, y el resto de los hijos como heredera junto con tu mamá como heredera. Entonces tu hermana en esta casa
que no puede vender, que no puede ceder, que no puede disfrutar, porque ella tiene la capacidad de hacerlo por sí misma. Y por eso hay que buscar que un tribunal sea incapaz de hacer actividades de manera consciente y que uno de los miembros de su familia, preferiblemente sus hermanos, porque ya es una adulta mayor, puedan como tutores de esa persona con discapacidad. Porque a la hora de ustedes vender la casa, tienen que venderla en un registro, o si ustedes tienen que dividirse alguna otra cosa que haya quedado de papá, para tu hermana recibirlo tiene que firmar. Y para firmar yo no le puedo mentir a un ente público. Yo le tengo que decir a un ente público, mira, sí, esta persona, que es mi hermana, que efectivamente es heredera, porque no hay ninguna limitación para heredar, pero para que ella haga jurídico, necesitamos tenerla incapacitada formalmente ante un tribunal. Eso es lo más importante, porque si no, va a quedar un porcentaje de la herencia con el que no se va a poder hacer nada. Mucha gente va y obvia ese detalle y no se lo cuenta a nadie, pero eso no debe ser así. Legalmente, y además siempre debió ser así, Mayra, porque eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos un familiar con una discapacidad que lo priva de su conciencia para hacer actos jurídicos, nosotros tenemos que ir a un tribunal a pedirle a un tribunal que nos dé la posibilidad de declarar legalmente incapaz. ¿Para qué? Todas sus cosas, para inscribirlo ante la CONAVI, para hacer los trámites de público, para gestionarle ayudas sociales, etcétera, etcétera. Vamos a ir al corte y voy a retomar este tema que es muy importante porque lamentablemente dejamos que pase el tiempo y no acomodamos las cosas hasta que lo necesitamos. No esperemos necesitarlo para las cosas. Lo que es el regreso del receso. Por ahora no es necesario. Podemos esperar un tiempito que pasen estas circunstancias sociales adversas para que posteriormente, si es necesario, ustedes hagan la tutoría. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo acá con la señora Mayra Mamber, que está en el Estado Portuguesa. Cuéntame algo, ¿qué tipo de discapacidad tiene tu hermana? Bueno, ella está como una persona de 5 años más o menos. Okay, o sea, ella no de ahí no ha surgido más, no ha pasado más. ¿Y cuántos años tiene ahora? 60 años. Imagínate tú. ¡Wow! Y en 60 años, bueno, nunca tuvieron la necesidad de hacerle a ella un procedimiento para la... Correcto. No, ahorita porque falleció mi mamá. Y mi mamá lo está haciendo más que todo porque ella ve mucho su programa y donde usted siempre manifiesta que las personas sí tienen que tener un tutor, tienen que arreglar los papeles, por eso ella lo está haciendo. Pero en realidad mi mamá todavía está viva, todavía está en su pleno juicio, pero ella siempre dice que hay que tener las cosas arregladas porque ella ve mucho que usted dice eso. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 74 años, pero... Imagínate, o sea, que tuvo esa muchacha jovencita, ¿no? Mucho, doctora. Tu mamá empezó jovencita. ¿Y por qué no nos enseñas a tu mamá que la tienes allá al lado, chica? Eso, ahí está, mira, vale, buena moza. ¿Qué fue el caso, Mayra? Pregunto algo. La casa, es decir, ustedes declararon la casa de la sucesión. Sí, doctora. Se declaró la casa, usted fue lo único que se declaró la casa. Ok, y te pregunto algo. ¿Ustedes en este momento quieren partir la herencia o van a dejar que tu mamá, Dios la guarde y le dé salud y vida, continúe allí sin ustedes partir la herencia? No, doctora, esperar que Dios decida y dejar la herencia así como está, pues. Y hacer después legalmente como lo hicimos cuando falleció mi papá, pues. Y a nivel de salud, no solo de la salud mental, que ya sabemos que esta persona... A nivel de salud física, ¿cómo se encuentra tu hermana? Bien, está bien de salud física, sus cuestiones de por la edad, cuestión de la tensión, azúcar, pero todo bien, todo controlado. Dado que en este momento no hay la urgencia de herencia, creo que podemos esperar que pase un poquito más de tiempo, que salgamos de la pandemia, fundamentalmente por eso, porque introducir un caso en este momento en tribunal es complicado,
por el tema de que si estamos en cuarentena, si no estamos en cuarentena, por el tema también del traslado con la gasolina. Entonces, como para ustedes en este momento no hay una urgencia de pasar a vivir diferente, que tuviera que firmar, que no lo puede hacer una persona con discapacidad, podemos el hecho de designarle un tutor en un tribunal a tu hermana para esperar mejores tiempos, ¿sí? Para esperar mejores tiempos, porque no hay una urgencia en este momento de hacerlo. La cédula de tu hermana, supongo que dicen no firmar. No, doctora, porque da la casa que ella sabe firmar. Ella se le enseñó y ella firma. Ah, ok, ok. O sea que la cédula no hace ninguna mención a la discapacidad de ella. No, tampoco. Y otra pregunta que te voy a hacer. ¿Ella está carnetizada por la CONAPDIS, por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad? Sí, doctora. Ella tiene su carnet del CONACDIS. Ok, chévere. Ya por eso, por ahí por lo menos tenemos unos pasos avanzados. Yo le pedí a Mayra y a ella que está pila por los doctor, que han aprendido cuando hay una persona con discapacidad. Por ahora no es necesario. Podemos esperar un tiempito que pasen estas circunstancias sociales adversas para que posteriormente, si es necesario, ustedes hagan la tutoría. ¿Por qué razón? Porque no lo necesitan, nunca lo han necesitado, y porque además de eso tu mamá está viva, que tiene la mayor porción de la herencia y está en la casa familiar. Cuando lo necesitemos, comenzamos entonces a ejecutar. Así que Mayra, no hay caso, sino simplemente orientar haciendo una familia unida. Eso me parece muy bien, que no se estén quitando la cabeza por una porción de herencia, que se mantengan en esta línea de la familiaridad, de la honestidad, que es lo importante para Venezuela. Esto es lo más bonito que me queda a mí de se ha dicho durante todos estos años en pantalla, que aprenda, que la gente valore los conocimientos, que esté pilas con sus casos, que se empoderen de ese conocimiento tan bonito, porque como siempre les dije, yo estoy acá para acercar el derecho al corazón de los venezolanos y para hacer de la justicia alternativa un espacio donde todos podamos aprender. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere y se les respeta. Se ha dicho. Chao, chao. Dios me los bendiga. Chao.